Muy bien, es un gran placer para mí poder dirigirme a este grupo en esta reunión tan importante. Quisiera, en primer lugar, darle las gracias por la invitación a la ASIP. Quiero también dar las gracias al señor Dávila por esta invitación. Es un realmente gran privilegio. He tenido anteriormente el privilegio de hablar en persona en otras sesiones también, incluyendo Santo Domingo algunos años atrás. Me trae realmente recuerdos muy, muy bonitos para mí. Fue muy agradable aquella experiencia. También había hablado anteriormente en otra reunión, creo que fue en Brasil. Me hubiera gustado poder participar de nuevo en persona este año y poder hacerlo también en español. Desafortunadamente, la edad tiene sus limitaciones y su impacto. El mes que viene estaré cumpliendo 90 años y viajar se me hace un poco más complicado, más difícil. Por otro lado, tengo algunos problemas con la vista, con la audición y por otro lado, mi conocimiento del español se ha deteriorado considerablemente porque no lo he utilizado durante muchos, muchos años. Mi ponencia, por lo tanto, será en inglés. Las finanzas públicas, incluyendo la de la deuda de los países latinoamericanos, me han interesado desde que como estudiante muy joven, como joven becario y pasante de verano, me desempeñaba como estudiante de doctorado en Harvard. Primero trabajé por este programa fiscal conjunto, que era un programa patrocinado conjuntamente por el BID, por la OEA y por la ONU también, con fondos de la administración Kennedy a principios de los años 60. En los últimos años seguí de cerca el desarrollo de las finanzas públicas de varios países latinoamericanos, especialmente de Argentina. Mientras me desempeñaba como profesor de economía en Washington y trabajaba como consultor para la Organización de los Estados Americanos en aquellos años, tuve varias instancias y posibilidades de visitar países latinoamericanos, incluyendo Argentina y Brasil, antes de incorporarme y sumarme al Fondo Monetario Internacional, donde dediqué 27 años, 7 de ellos como jefe de la División de Política Tributaria, 20 años como director del Departamento de Asuntos Fiscales. Desde los inicios me convencí de que los impuestos y el gasto público, cuando se utilizan bien, y quiero enfatizar esta frase, la condición de cuando son bien utilizados, pueden ser un instrumento esencial y valioso que puede contribuir al crecimiento y al bienestar de los países. Y como han hecho, por ejemplo, en los países escandinavos. Bueno, los países escandinavos deberían ciertamente ser estudiados por cómo han logrado utilizar estas herramientas. También me di cuenta de que estos instrumentos pueden ser fácilmente objeto de abuso y pueden convertirse en un problema importante, como ocurre en la actualidad en muchos países, incluyendo, por cierto, Estados Unidos. Nosotros, los economistas y las instituciones como la ASIP, deberían ser los principales custodios o guardianes de las buenas políticas y finanzas públicas. Deberíamos ser capaces de establecer medidas para evitar que se deriven grandes distorsiones y que los impuestos y el gasto público puedan seguir desempeñando las funciones básicas que deberían desempeñar. Lamentablemente, quienes desconocen la buena economía, los principios de la buena economía, creen en soluciones milagrosas a los problemas. Los sesgos ideológicos y los intereses devengados de quienes formulan las políticas suelen dar lugar a malas políticas. Cuando empecé a trabajar en los años 60, la opinión generalizada en aquel momento era que los países en desarrollo, como eran en los de América Latina, necesitaban mayores ingresos fiscales.
Se consideraba que unos mayores ingresos fiscales o mayor renta tributaria era un buen instrumento para el crecimiento económico y el desarrollo. Este uso de la política tributaria ayudaría a promover el desarrollo económico. Se esperaba que los impuestos fueran pagados principalmente por aquellos individuos con mayor renta. En aquellos años, los niveles impositivos más altos no se consideraban como un obstáculo para el crecimiento, como si se los consideró en años posteriores. Pero con el paso del tiempo y con nuevas ideologías que fueron originadas principalmente en Estados Unidos y que fueron impulsadas por grupos de intereses especial, los niveles impositivos más elevados pasaron a considerarse letales para las economías. Se consideraban obstáculos para los incentivos de los individuos y para el trabajo de las empresas que operaban en un contexto de libre mercado. Se promovía cada vez más el libre mercado y la libertad de las personas, mientras que se minimizaba y degradaba el papel del gobierno. El diseño de la política fiscal o tributaria se volvió más desdibujado, menos definido. Las políticas se volvieron más complejas a medida que se desarrollaba lo que yo he denominado las termitas fiscales. Las termitas que facilitan la corrupción, la elusión fiscal y la búsqueda de renta o de lucro. La prueba de promover la eficiencia económica y el crecimiento de los ingresos como objetivo principal de la política se desplazó de las acciones de Goldman a la deuda de quienes operan en economías de libre mercado. Había una creencia casi religiosa en los contextos de libre mercado, el objetivo de mantener la distribución de la renta dentro de unos límites deseables. Perdió importancia esta idea de reparto de los ingresos, especialmente en Latinoamérica, y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad y la distribución de los ingresos, se volvió muy elevado. La opinión predominante era que la eficiencia promovería el crecimiento y, como solían decir a menudo, que beneficiaría a todos, elevando a todos, mejorando la situación de la gente y aumentando de esta manera el bienestar. Bueno, esto no funcionó exactamente así. Algunas personas mejoraron mucho y otras personas se hicieron súper ricas, pero muchas otras continuaron tan pobres como siempre. La política de finanzas públicas incluía tanto el gasto público como la tributación. Las dos caras del presupuesto público, entonces, no puede considerarse independiente. Están ambas caras relacionadas. Estas siguen o deben seguir estando relacionadas no solamente en cuanto a su tamaño, sino también en cuanto a su composición. Cuanto mayor sea el gasto público, mayor debe ser el nivel tributario para poder pagarlo y para evitar también el crecimiento de la deuda pública. Pero la composición de los impuestos y el gasto también deben seguir estando relacionados. Cuanto más se hace hincapié en el lado tributario, más se destaca también la eficiencia. Y cuanto más se haga hincapié en el lado del gasto, más se debe hacer hincapié en la equidad y justicia social. El gasto público debe dirigirse, ante todo, a la financiación de bienes públicos esenciales. Esta es realmente una función fundamental de las finanzas públicas, el promover los bienes públicos. Una vez hecho esto, se debe hacer lo siguiente. Las finanzas, bueno, deben realizarse algunas transferencias bien dirigidas, alguna redistribución o reparto de ingresos bien equitativo de la carga tributaria también para poder repartir bien esos ingresos. La función de redistribución no puede ignorarse por completo en una economía moderna. De lo contrario, se redistribuirían los ingresos a los ricos y dejarían atrás a los pobres. En general, los impuestos que se destinan a la financiación de los bienes públicos esenciales deben respetar en la medida de lo posible los principios de neutralidad. Sin embargo, cuando la distribución se vuelve más desigual, el sesgo debe de alguna manera desplazarse hacia la elección de ingresos más progresivos. En- Desde luego, hablamos de los impuestos sobre los ingresos más progresivos, que deben ser así. Quienes tienen ingresos más altos deben pagar una mayor parte de sus ingresos
en impuestos. Este es el principio de la capacidad de pago. Es un principio que se basa en la idea de que los impuestos son menos engorrosos cuando los pagan las personas más adineradas. Este principio no puede dejarse de lado por parte de teorías como la curva de Laffer. La curva de Laffer, ustedes saben que cuando a Paul Samuelson se le habló por primera vez de la curva de Laffer, su reacción fue que la curva de Laffer era, bueno, un buen amor. Era buena para eso. Pero por desgracia esta teoría había sido aceptada en exceso y de forma demasiado generalizada. Cuanto más desigual es entonces la distribución de los ingresos, mayor debería ser el papel de los impuestos progresivos sobre los ingresos económicos bien definidos. Y ese es el problema, que los impuestos actuales no se basan en realidad en lo que son los ingresos reales. Se basan, por el contrario, en los ingresos impartidos por la legislación, y estos a menudo se ven muy reducidos por los gastos fiscales, los incentivos fiscales, etcétera. Pero abordemos ahora algunas cuestiones específicas, empezando por la del nuevo gasto público. Por la del nuevo gasto público, ¿cómo debería ser este nuevo gasto público? Por ejemplo, a ver, la respuesta sencilla, la respuesta simple es que debería ser lo suficientemente elevada como para financiar los bienes públicos esenciales que faltan y algunos gastos para poder ofrecer asistencia y ayuda a las personas con ingresos muy bajos. La capacidad de la administración pública para determinar el nivel sostenible del gasto público es muy importante. Cuanto menor sea esta capacidad, mayores serán los errores. Es necesario que el gobierno realice una evaluación para poder determinar cuán eficiente ha sido en el logro de estos resultados. ¿Cuáles son los bienes públicos que se han creado y cuál ha sido el impacto que ha tenido el gobierno en la reducción de la pobreza? Estas preguntas deberían plantearse de manera continua y se debería procurar dar respuesta a esto. La corrupción es un problema frecuente y grave en el ámbito de las finanzas públicas, en la administración pública. Este era un tema que me interesaba mucho hace unos 20 o 30 años. Incluso publiqué un libro que trataba sobre esto. Realmente es claro que es muy importante como tema. La corrupción tiende a reducir los ingresos fiscales, los ingresos tributarios y aumenta el gasto y también tiende a distorsionar quién debe beneficiarse del gasto público y quién no. Quién se beneficia de la reducción positiva, ya saben, por lo que es un tema que siempre debe suscitar y despertar mucho interés. La complejidad, por otro lado, de la legislación, de las leyes, justamente, bueno, también tiene que ver con lo que yo denomino termitas fiscales. Las termitas fiscales son la complicación que surge, que deviene cuando hay demasiadas leyes. Son demasiado extensas, son demasiado complejas, por lo tanto, pocas personas logran entenderlas y aquellas personas que las entienden pueden aprovecharse de ellas o pueden financiar grupos de presión que los ayuden a beneficiarse de ellas. Es evidente entonces que la búsqueda de simplicidad en los impuestos y en el gasto deberían ser un objetivo para una institución como la ASIP. Ahora entonces, ASIP debería realmente dedicarle probablemente una de sus reuniones a la pregunta de cuán simples pueden llegar a ser las leyes tributarias, la ley de gasto, cuando también se necesitan todas estas complicaciones dentro de esta ecuación. Necesitamos miles de leyes y leyes que pueden tener quizás miles de páginas en su extensión, pero se puede ser más ágil, podemos ser más claros. Hay una tendencia por parte del gobierno, por otro lado, a promover demasiados objetivos, objetivos en exceso. Y esto es un problema, que el gobierno intenta promover demasiados objetivos, muchos más de los que puede abordar. Y cuantos más objetivos se quieran promover, más leyes se necesitarán y más complicadas se volverán las cosas. El primer economista que ganó el premio Nobel, Jan Tickenberger, era un economista de Bélgica. Una vez escribió
que se debería dirigir el instrumento hacia un único objetivo. Para un objetivo específico, se debería tener un instrumento específico. Cuando los instrumentos se utilizan para promover demasiados objetivos, todo se complica y los resultados no siempre son muy buenos. Quizás esto sea algo que los países escandinavos hayan aprendido mejor, hayan procurado simplificar muchas de sus leyes. Por ejemplo, introdujeron el concepto de doble tributación sobre la renta, un sistema fiscal que hacía que el pago de los impuestos sobre la renta de capital se recaudara, fuera recaudado en su origen, con una alícuota fija, lo que simplifica enormemente el sistema, ya que los tipos progresivos, las alícuotas progresivas, se limitan solo a los sueldos y salarios, por lo que los países escandinavos también lograron simplificar mucho su sistema de pensiones, basados en el PBI per cápita y distribuido ampliamente. Así que estos aspectos facilitan todo y hacen que las finanzas públicas sean mucho más útiles y mucho más eficientes. En los años recientes, en los últimos años, ha habido mucho a favor del libre mercado y de la globalización. Y como ustedes saben, especialmente en los años 80, la globalización se convirtió en algo muy popular. La globalización del comercio, la globalización de las finanzas. Pero uno de los problemas de la globalización es que la globalización facilita las grietas en la fiscalidad. Una vez que se tiene esta globalización, se puede trasladar la carga fiscal a otro país, se pueden trasladar los beneficios a Irlanda u otros países para pagar mucho menos impuestos. Hoy en día, el concepto de globalización se ha vuelto mucho más complejo y complicado. Ya saben lo que está pasando con el uso de tarifas, de aranceles y demás, es que en realidad no sabemos cuáles puedan ser las reglas del futuro. En cualquier caso, una institución como la SIP debería orientarse más, en la medida de lo posible, a abordar y a tratar objetivos básicos, principios básicos, en lugar de embarcarse en debates más generales. Estos son los puntos principales que quería señalar. He escrito un pequeño artículo, un documento, en el que resumo algunos de estos puntos, quizás de forma más clara de lo que he podido expresar aquí ante ustedes, y espero realmente que este artículo pueda traducirse y distribuirse y que sirva de guía útil para futuras reuniones. Muchas gracias dentro de ASIP. Muchas gracias una vez más por la invitación. Ha sido un gran honor para mí estar asociado de alguna manera y vinculado a la ASIP. Espero que el rol de ASIP en el futuro sea igualmente útil y valioso. Gracias y adiós.